La doctrina del camino medio budista y la moderación también es fundamental en el Bhagavad Gita del hinduismo. La práctica de los budistas de la moderación está sintetizada en la doctrina del camino medio, que busca evitar los extremos del hedonismo, como el placer excesivo o el materialismo, y del ascetismo extremo, como el autocastigo y la mortificación del cuerpo. El Buda descubrió el camino medio después de abandonar tanto la vida de lujo como príncipe como las prácticas ascéticas extremas. Antes de su iluminación, Buda practicó el ascetismo severo, incluso estuvo a punto de morir de hambre, y luego comprendió que el sufrimiento no se supera con la autonegación extrema, sino con un camino equilibrado. Para Adi Shankara, Maya, que es la que generaba estas visiones oscuras, Maya es uno de los pilares tanto del Vedanta como del budismo. Para los budistas, Theravada significa el camino por el que Buda alcanzó el nirvana, un camino de moderación, sabiduría, ética y control mental, y es el noble sendero octuple. En el budismo Mahayana, la escuela Madhyamaka, el camino medio, coloca el camino del medio entre las afirmaciones metafísicas que hace que las cosas existan o no. En el Bhagavad Gita, Krishna nos habla así del materialismo cuando se refiere a los hombres que han nacido con la herencia diabólica. Y dicen, sin Dios es el universo, dicen, nacido de la unión de los sexos, impulsada por nada más que el deseo. Y hoy podemos ver la herencia divina en María Corina Machado, en Venezuela, y el Gita nos dice, la herencia divina crea la libertad, la diabólica, la esclavitud. Y la oscuridad la podemos ver en Nicolás Maduro. Solo el hombre de herencia diabólica. A este enemigo ya lo maté, a otros también los mataré. Yo soy el Señor de todos, el placer es mío, la perfección es mía, la fuerza es mía, la felicidad es mía. El concepto de moderación también es fundamental en el Bhagavad Gita, como por ejemplo cuando Krishna nos explica qué es el verdadero conocimiento, y os leo, liberación del orgullo y pretensión, no violencia, perdón, rectitud, pureza, firmeza, moderación, la devoción inquebrantable hacia mí por el yoga. Todo esto es conocimiento, jnana, y lo contrario es ignorancia, avidya. Y en el Gita también va a ser fundamental la imparcialidad, como el famoso verso 248 que dice, actúa sin apego, firme en el yoga, la imparcialidad de la mente. Hay otro verso precioso, el 1248, que dice, asume por igual el placer y el dolor, el ganar y el perder, la victoria y la derrota, y prepárate para la lucha, así no cometerás pecado. Y el Gita nos insiste en la moderación. Y en el capítulo 6 sobre el Jnana Yoga encontramos, en verdad el yoga no es para quien come demasiado o se abstiene de comer, ni para quien duerme demasiado o no duerme lo suficiente. El Buda nos ofrece unas directrices para desarrollar una conducta adecuada. Son los llamados 5 preceptos que conforman los pilares de la ética budista. 1. No matarás. Tomo el precepto de respetar la vida, derivado del principio de ahimsa, de no violencia. 2. No robarás. Tomo el precepto de no tomar lo que no me es dado. No mentirás es el tercero. Tomo el precepto de no hablar de manera dañina. El cuarto es no fornicarás inapropiadamente, abstenerse de conductas sexuales inapropiadas o dañinas. Y quinto, no beberás bebidas embriagadoras. Todos estos 5 preceptos son compartidos con el hinduismo y en particular con el Bhagavad Gita. Recordar que esto es solo un breve resumen de este tema, que está muchísimo más desarrollado en los materiales que podéis estudiar en la asignatura sobre budismo y Bhagavad Gita. Muchísimas gracias. Om Namaste.